Sandra Miller estaba junto a la ventana, observando cómo los últimos rayos del sol poniente coloreaban el cielo en tonos rosas y naranjas. Su mirada se deslizaba por el cuidado jardín que tanto amaba, los viejos robles cuyas ramas protegían la casa del calor abrasador del verano. Esta casa era su refugio, su fortaleza. La había heredado de sus padres, que habían muerto en un accidente de coche hacía 3 años. Sandra respiró hondo, tratando de alejar los recuerdos amargos. A sus 28 años, ya había conocido la alegría y la tristeza. La muerte de sus padres había dejado una profunda herida en su corazón, pero poco a poco el dolor fue remitiendo, dando paso a una ligera tristeza y a cálidos recuerdos. El ruido de un coche que se acercaba sacó a Sandra de su ensueño. Sonrió al reconocer el Ford plateado de su prometido, Digger Cyrus. Se habían conocido hacía un año en un acto benéfico y su relación había crecido rápidamente desde entonces. Digger era guapo, inteligente y ambicioso, exactamente el tipo de hombre que Sandra siempre había imaginado tener a su lado. Sandra salió al porche a saludar a Digger. Parecía cansado tras un largo día de trabajo, pero sus ojos brillaron al ver a su novia. «Hola, amor», dijo Digger mientras besaba a Sandra. «¿Qué tal el día?» «No ha estado mal», respondió Sandra, ayudándole a quitarse la chaqueta. «¿Y a ti?» Digger frunció el ceño. «Difícil. El cliente resultó ser un auténtico aburrimiento. Pero no hablemos de trabajo. Te he echado mucho de menos». Caminaron hasta el salón, donde Sandra ya había puesto la mesa para la cena. Digger aspiró con placer el aroma del asado. Huele delicioso. Eres la mejor, Sandra». Sandra sonrió, pero su sonrisa se desvaneció un poco cuando notó que Digger volvía a revisar su teléfono. «¿Pasa algo?», preguntó. Digger levantó la vista. «Ah, no. Es que mi madre me ha mandado un mensaje. Quiere venir este fin de semana». Sandra sintió un nudo en el estómago. Ruth Cyrus, la madre de Digger, era una mujer poderosa y obstinada. Desde la primera vez que se conocieron, había habido una tensión entre ella y Sandra que no hacía más que aumentar con el paso de los días. «Oh», fue todo lo que Sandra pudo decir. Digger le cogió la mano. «Sé que mamá y tú no os lleváis muy bien, pero lo está intentando, de verdad. Dale una oportunidad». Sandra asintió, sin ganas de discutir. Quería a Digger y estaba dispuesta a soportar a su madre por el bien de su relación, pero había algo en Ruth Cyrus que la hacía sentir incómoda. La cena transcurrió entre conversaciones informales. Digger habló de su trabajo en el bufete de abogados. Sandra compartió sus planes para su pequeña floristería. Cuando terminaron de comer, Digger ayudó a Sandra a recoger la mesa. «¿Sabes?», le dijo, abrazándola por detrás mientras ella fregaba los platos. «Me alegro mucho de haberte conocido. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Sandra se giró en sus brazos. «Yo también te quiero, Digger». Se besaron, y por un momento Sandra olvidó todas sus preocupaciones. Con Digger se sentía amada y segura, pero su idilio se vio interrumpido por el timbre del teléfono. Digger se apartó de mala gana y descolgó el auricular. «Sí, mamá», dijo. Sandra se tensó al ver cómo cambiaba la expresión del rostro de Digger. «Por supuesto, nos alegraremos de verte. Sí, Sandra también está deseando que llegues». Sandra contuvo a duras penas un suspiro. Sabía que la visita de Ruth no presagiaba nada bueno. A la mañana siguiente, Sandra se levantó temprano. Se deslizó silenciosamente fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Digger, y bajó a la cocina. Cocinar siempre la ayudaba a calmarse y a poner en orden sus pensamientos. Mientras la masa para las magdalenas de arándanos se levantaba, Sandra salió al jardín. El frescor de la mañana era refrescante y el olor de las flores le levantaba el ánimo. Aquí, entre las plantas, Sandra se sintió unida a sus padres. Ellos le habían enseñado a amar la naturaleza, a apreciar la belleza de las cosas sencillas.
Sandra se sentó en el banco y cerró los ojos, recordando cómo su padre le había enseñado los diferentes tipos de rosas y su madre le había enseñado a podar los arbustos de lilas. Esta casa y este jardín habían sido su proyecto común, en el que habían puesto toda su alma. «Te echo de menos», susurró Sandra. «Siento mucho que no hayas podido conocer a Digger. Me pregunto qué habrías pensado de él». De repente, sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el ruido de cristales rompiéndose. Sandra se levantó de un salto y corrió hacia la casa. En la cocina vio a Digger intentando recoger los fragmentos de un vaso roto. «Lo siento, amor», dijo él con culpabilidad. «Quería darte una sorpresa y prepararte el desayuno, pero creo que solo he hecho un desastre». Sandra sonrió y le ayudó a limpiar los fragmentos. «No es para tanto. Lo que cuenta es la intención». Terminaron de hacer el desayuno juntos y Sandra sintió que sus preocupaciones se alejaban. Quizá se estaba preocupando en vano por la llegada de Ruth. Quizá esta vez las cosas fueran diferentes, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando el Mercedes negro de Ruth Cyrus apareció en la entrada a mediodía. Digger corrió a recibir a su madre y Sandra se quedó en el porche, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Ruth salió del coche, elegante y esbelta a pesar de sus 60 años. Llevaba el pelo rubio peinado de forma impecable y en su rostro se dibujaba una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Digger, querido», exclamó mientras abrazaba a su hijo, «me alegro mucho de verte». Luego se volvió hacia Sandra y su sonrisa se hizo un poco más tensa. «Sandra, espero que estés cuidando bien de mi hijo». «Hola, señora Cyrus», respondió Sandra, intentando que su voz sonara amistosa. «Bienvenida». Ruth miró la casa y el jardín. «Bonito», dijo en un tono que sugería lo contrario. «Pero creo que a este lugar le vendría bien una buena renovación. ¿No crees, Digger?» Digger parecía confuso. «Mamá, la casa de Sandra está en muy buenas condiciones». «Claro que lo está, querido», respondió Ruth, dándole unas palmaditas en el brazo. «Solo pensé que una pequeña mejora no vendría mal. Al fin y al cabo, pronto será también tu casa». Sandra sintió que sus mejillas se sonrojaban. Sabía que Ruth estaba insinuando la próxima boda de Digger y ella, pero sus palabras sonaron como una amenaza. «¿Entramos?», sugirió Sandra, intentando cambiar de tema. «He hecho la cena». «Qué amable por tu parte», dijo Ruth con la misma sonrisa insincera. Cuando entraron en la casa, Sandra sintió que esta visita iba a ser más difícil de lo que esperaba, pero estaba decidida a no dejar que Ruth estropeara su relación con Digger ni su amor por esta casa. La luz del sol se colaba a través de las cortinas de tul, inundando la habitación con una luz suave. Sandra estaba de pie frente al espejo, incapaz de creer que por fin hubiera llegado el día. Su vestido de novia brillaba a la luz de la mañana y sus rizos rojos se arreglaban en un elegante peinado. «Dios mío, Sandra», exclamó Emma, su mejor amiga y dama de honor, al entrar en la habitación. «Pareces una auténtica princesa». Sandra se volvió hacia su amiga, con los ojos brillantes y lágrimas a punto de brotar. «Gracias, Emma. Estoy tan emocionada. No puedo creer que esto esté pasando de verdad». Emma se acercó y cogió las manos de Sandra entre las suyas. «Oye, mírame. Te mereces esta felicidad. Digger te quiere y tú le quieres. Todo va a ser perfecto». Sandra asintió, pero su mirada se nubló por un momento. «Sabes, yo solo... Ojalá mis padres estuvieran aquí esta noche». Emma abrazó a su amiga con fuerza. «Oh, cariño, lo sé, pero estarían muy orgullosos de ti. Eres fuerte, eres hermosa y te mereces lo mejor». Su momento fue interrumpido por unos golpes en la puerta. Ruth Cyrus, la madre de Digger, entró en la habitación, vestida con un elegante traje color pastel. «Sandra, querida», dijo con una sonrisa tensa, «solo quería asegurarme de que tenías todo lo que necesitabas. Ah, y ese vestido tuyo...»
Es tan interesante. Sandra sintió que sus hombros se tensaban. Gracias, SRE, Cyrus, lo tengo todo. Ruth miró alrededor de la habitación con ojo crítico. Sabes, siempre imaginé que la boda de Digger sería un gran acontecimiento, en la catedral de una gran ciudad con cientos de invitados. No aquí. Sandra apretó los puños, intentando mantener la calma. Digger y yo decidimos que queríamos una ceremonia de cámara, con las personas más cercanas a nosotros. Por supuesto, querida, respondió Ruth con condescendencia. Lo principal es tener contento a Digger, aunque estoy segura de que se merece algo más. Cuando Ruth se marchó, Emma se volvió hacia Sandra con indignación en el rostro. «Oh, esa mujer. ¿Cómo la aguantas?» Sandra respiró hondo. «Es la madre de Digger. Tengo que hacer todo lo posible por él». La ceremonia tuvo lugar en el jardín, bajo el viejo roble donde a los padres de Sandra les había gustado sentarse una vez. Mientras caminaba por el improvisado pasillo, su mirada se clavó en Digger. Sus ojos brillaban de amor, y por un momento el mundo entero desapareció, dejándolos solos a los dos. «Sandra», comenzó Digger sus votos, con la voz temblorosa por la emoción. «Desde el primer momento en que te vi, supe que eras la única persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Eres mi sol en un día nublado, mi ancla en un mar tormentoso. Prometo amarte, honrarte y estar a tu lado en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». Las lágrimas corrían por las mejillas de Sandra mientras recitaba sus votos. «Digger, llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba y me mostraste lo que significa el verdadero amor. Prometo ser tu roca, tu mejor amigo y tu fiel esposa. Te querré todos los días de nuestra vida, pase lo que pase». Cuando Digger deslizó el anillo en el dedo de Sandra, ésta sintió que el corazón se le salía del pecho de felicidad. Su primer beso como marido y mujer estaba lleno de amor y de la promesa de eternidad. Sin embargo, durante la cena de celebración, Sandra no pudo evitar la sensación de que Ruth la observaba como un halcón a su presa. Cada vez que captaba la mirada de su suegra, su sonrisa se desvanecía un poco. Después de la boda, las vidas de los recién casados parecieron caer en una apacible rutina. Digger seguía trabajando en el bufete de abogados y Sandra hacía crecer su negocio de flores. Eran felices, pero la sombra de Ruth se cernía cada vez más sobre su relación. Una noche, cuando Digger regresó del trabajo, Sandra decidió hablar con él sobre el comportamiento de su madre. «Cariño», empezó suavemente mientras se sentaban a cenar. «Creo que tenemos que hablar de tu madre». Digger levantó la vista de su plato, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir?» Sandra respiró hondo, ordenando sus ideas. «¿No crees que interfiere demasiado en nuestras vidas? Tengo la sensación de que no me aprueba ni a mí, ni a nuestro matrimonio». Digger apartó el tenedor con el rostro tenso. «Sandra, estás exagerando. Mamá solo se preocupa por nosotros, quiere lo mejor para nosotros». «¿Pero no ves cómo critica todo lo que hago?» Sandra sintió que le temblaba la voz. «Cada vez que está aquí, me siento incómoda en mi propia casa». Digger suspiró, frotándose el puente de la nariz. «Mira, sé que mamá puede ser prepotente, pero nos quiere. Está chapada a la antigua, eso es todo. Dale tiempo, se acostumbrará». A Sandra se le encogió el corazón. Esperaba el apoyo de su marido, pero él no parecía ver el problema. «Solo quiero que seamos felices, Digger», dijo en voz baja, sin constantes interferencias externas. Digger se levantó y la abrazó. «Somos felices, cariño. No dejes que te moleste tanto. Las cosas mejorarán, ya verás». Pero el problema no desapareció. Cada día Ruth insistía más en su deseo de controlar la vida de la joven familia. Empezó a insinuar que Sandra y Digger debían vender la vieja casa y mudarse más cerca de ella. Un día, cuando Ruth llegó sin avisar, Sandra oyó una conversación entre ella y Digger en la cocina. «Hijo»,
decía Ruth, con voz llena de convicción. Tienes que pensar en tu futuro. Esta casa es el pasado de Sandra, pero no tu futuro. Podrías lograr muchas cosas si te mudaras a la ciudad. Lo sé, mamá, replicó Digger, y Sandra pudo oír la nota de duda en su voz. Pero Sandra está tan apegada a este lugar. Es lo único que le queda de sus padres. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de la familia, insistió Ruth. Piénsalo, Digger. No puedes vivir toda tu vida a la sombra del pasado de Sandra. Sandra se apartó de la puerta, sintiendo que se le partía el corazón. Se dio cuenta de que su felicidad y su hogar estaban en peligro y que tendría que luchar por lo que más apreciaba. Aquella noche, cuando Digger ya dormía, Sandra salió en silencio al jardín. La luz de la luna inundaba los viejos árboles y por un momento creyó ver los fantasmas de sus padres caminando por los senderos. «Mamá, papá», susurró, mirando las estrellas. «Os echo tanto de menos. ¿Qué voy a hacer? Quiero a Digger, pero siento que me estoy perdiendo. ¿Cómo conservo nuestro hogar, nuestros recuerdos, y a la vez no pierdo a mi marido?» Una brisa cálida le rozó la mejilla, como el tacto suave de una madre. Sandra respiró hondo, sintiendo cómo crecía en ella la determinación. «No renunciaré a esta casa», dijo con firmeza en la noche. «Lucharé por nuestra felicidad, por nuestro amor. Encontraré la forma de demostrarle a Digger lo importante que es este lugar para los dos». La luz del sol se colaba a través de las finas cortinas, inundando el dormitorio de Sandra y Digger con la suave luz de la mañana. Habían pasado 6 meses desde su boda, y la vida parecía asentarse en una tranquila y agradable rutina. Sandra se estiró en la cama, saboreando el calor y la comodidad de su propio hogar. Se volvió para mirar a su marido dormido y su corazón se llenó de amor. «Buenos días, amor», murmuró Digger mientras abría los ojos y sonreía a su mujer. Sandra le acarició suavemente la mejilla. «Buenos días. ¿Cómo has dormido?» «Maravillosamente cuando estás cerca», respondió Digger, atrayéndola para darle un beso. Desayunaron tranquilamente, hablando de los planes para el día. Sandra habló con entusiasmo de su floristería, que poco a poco iba ganando popularidad en su pequeña ciudad. «¿Sabes? Me han pedido que participe en una importante exposición de floristería en Nueva York», dijo Sandra, dando un sorbo a su té de hierbas favorito. Digger levantó las cejas, claramente sorprendido. «¿En serio? Es una noticia increíble. ¿Cuándo es la exposición?» Sandra asintió, pero en sus ojos brilló la preocupación. «Dentro de 15 días. Pero eso significa que tendré que ausentarme 14 días». Digger dejó el papel a un lado y miró a su mujer con atención. «Veo que estás preocupada. ¿Qué te pasa?» Sandra respiró hondo. «Es que nunca habíamos estado separados tanto tiempo. Estoy preocupada por ti, por la casa y por tu madre». Digger frunció el ceño. «Sandra, ya hemos tenido esta discusión antes. Mamá solo nos cuida. No tienes por qué verla como el enemigo». Lo sé», se apresuró a decir Sandra, que no quería empezar una discusión. «Es solo que voy a echarte de menos a ti y a nuestro hogar». Digger se ablandó y le cogió la mano. «Yo también te echaré de menos, pero esta es una gran oportunidad para tu negocio. Deberías venir. Me las arreglaré aquí sin ti, te lo prometo». Los días siguientes transcurrieron en el ajetreo de la preparación del viaje. Sandra estaba tan ocupada seleccionando las mejores muestras de su trabajo y planeando la presentación que apenas se dio cuenta de la frecuencia con que Ruth empezó a llamar, preguntando por sus negocios. Por fin llegó el día de la partida. Sandra estaba en el aeropuerto, abrazando fuertemente a Digger sin querer soltarlo. «Voy a echar de menos cada minuto», susurró, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Yo también», respondió Digger besándole la frente. «Pero el tiempo pasará volando rápidamente, ya lo verás. Conquistarás esta Nueva York con tus colores». Sandra sonrió débilmente, intentando contener las lágrimas. «Cuida de la casa, ¿vale? Y ten cuidado con tu madre.
Ya sabes cómo le gusta meterse. Digger frunció ligeramente el ceño. Sandra, ya hemos hablado de esto antes. Mamá solo nos cuida. Dale una oportunidad. Lo sé, es que... Sandra dejó de hablar al ver la irritación en el rostro de su marido. No importa, te quiero. Yo también te quiero. Digger se despidió de ella con un beso. Buena suerte en el espectáculo. Serás la mejor. Mientras el avión despegaba, Sandra no podía deshacerse de la inquietante sensación de que dejaba atrás algo más que su hogar. Miró por la ventanilla la lejana ciudad y rezó para que todo saliera bien. Mientras tanto, Ruth ya estaba haciendo planes. Llegó a casa de Sandra y Digger al día siguiente de la partida de su cuñada, cargada con bolsas de comida y artículos de limpieza. «¿Mamá?» Digger abrió la puerta sorprendido. «¿Qué haces aquí?» Ruth sonrió al entrar en la casa. «Pensé que te vendría bien un poco de compañía, querida, y algo de comida casera. Ya sabes cuánto me gusta cuidarte». Digger sonrió avergonzado. «Mamá, no es necesario. Puedo cuidar de mí mismo». «¡Tonterías!», exclamó Ruth, dirigiéndose a la cocina. «Eres mi único hijo. ¿Quién sino yo va a cuidar de ti mientras tu mujer se divierte en la gran ciudad?». Durante los días siguientes, Ruth fue una visitante asidua de la casa. Cocinaba las comidas favoritas de Digger, limpiaba y le recordaba constantemente lo duro que debía de ser para él carecer de verdaderos cuidados femeninos. «¿Sabes, hijo?», le dijo una noche mientras estaban sentados en el salón después de cenar. «Siempre he deseado que vivieras más cerca de mí. Esta vieja casa es tan incómoda y tan lejos de la ciudad. Podrías conseguir un trabajo mejor si vivieras en el centro». Digger suspiró, recostándose en su silla. «Mamá, ya hemos tenido esta discusión antes. A Sandra le encanta esta casa. Todo aquí le recuerda a sus padres». Ruth apretó los labios. «Sí, pero no importa tu opinión. Tú también vives aquí, ¿no? ¿O siempre vivirás en el pasado de tu mujer?». «Claro que mi opinión importa, pero...». «Digger». Ruth le cogió la mano mirándole directamente a los ojos. «Solo quiero lo mejor para ti. Podrías lograr tanto si no estuvieras atado a este lugar. Piensa en tu futuro, en tu carrera, en tus hijos, después de todo. ¿Quieres criarlos en esta vieja casa?». Digger guardó silencio, claramente sorprendido por las palabras de su madre. Ruth se dio cuenta de que había sembrado la semilla de la duda y sonrió para sus adentros, sabiendo que aquello no era más que el principio de su plan. Mientras Sandra estaba en Nueva York, inmersa de lleno en su trabajo para la exposición, Ruth reforzaba metódicamente el control sobre su hijo. Pasaba cada vez más tiempo en casa, cambiando gradualmente la rutina de Digger. Reorganizó los muebles para hacerlos más cómodos, sustituyó las cortinas por otras más modernas. Incluso empezó a deshacerse de algunas cosas de Sandra, explicándolo como «brito». Digger, que al principio se resistía al cambio, se fue acostumbrando poco a poco al nuevo orden. Incluso empezó a encontrar ventajas en la forma en que su madre llevaba la casa. Al final de la segunda semana, Digger se había acostumbrado a la presencia y los cuidados constantes de su madre. Incluso empezó a preguntarse por las palabras de Ruth sobre la mudanza. Quizá tuviera razón. Tal vez Sandra y él deberían pensar en el futuro. La última noche antes de que Sandra regresara, Ruth estaba sentada en el salón, sonriendo satisfecha. Su plan empezaba a funcionar y sabía que era solo el principio. Miró la fotografía familiar de Sandra y Digger que había sobre la repisa de la chimenea y entrecerró los ojos. «Pronto, muy pronto», susurró Ruth, acariciando el marco. «Esta casa será nuestra y tú, mi querida cuñada, no serás más que un desagradable recuerdo. Digger se dará cuenta de que quiere una mujer de verdad, no una vendedora de flores». Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el cuidado jardín que tanto le gustaba a Sandra. «Esta casa es demasiado buena para ti, muchacha. Nunca fuiste digna de mi hijo,
Pero no te preocupes, te compensaré muy pronto. La mañana estaba nublada, como presagiando los acontecimientos que se avecinaban. Ruth estaba sentada a la mesa de la cocina, sorbiendo su café y observando cómo Digger preparaba el desayuno. No pudo evitar fijarse en la seguridad con que se movía por la cocina, como si Sandra nunca hubiera estado allí. «Hijo», empezó Ruth, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «he estado pensando en nuestra conversación sobre la casa». Digger se puso tenso, pero siguió cocinando. «Mamá, ya lo hemos hablado. Sandra volverá mañana y...» «Precisamente por eso tenemos que hablar ahora», le interrumpió Ruth, «antes de que vuelva y te líe la cabeza con sus historias sentimentales». Digger se volvió hacia su madre frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir?» Ruth se levantó y se acercó a su hijo, poniéndole una mano en el hombro. «Digger, cariño, tienes que pensar en el futuro, en tu futuro. Esta casa es el pasado de Sandra, pero ¿qué significa para ti? ¿No quieres tener algo propio?» Digger se quedó en silencio, meditando las palabras de su madre. Ruth, percibiendo su vacilación, continuó. «Piensa en cuántas oportunidades se te abrirían si no estuvieras atado a este lugar. Podrías conseguir un trabajo en una prestigiosa empresa de la ciudad, vivir en un piso moderno en vez de en esta vieja casa que necesita constantes reparaciones». «Pero Sandra adora esta casa», objetó débilmente Digger. «¿A que sí?», preguntó Ruth, mirando a su hijo directamente a los ojos. «¿Amas esta casa? ¿O simplemente tienes miedo de disgustar a Sandra?» Digger apartó la mirada, incapaz de soportar la penetrante mirada de su madre. No lo sé», admitió. Ruth sonrió, dándose cuenta de que casi se había salido con la suya. «Mira, tengo una idea. ¿Y si vendemos esta casa? Tendrás tu parte, podrás empezar una nueva vida. Y Sandra, bueno, ella es joven, es hermosa. Estoy seguro de que encontrará un nuevo lugar rápidamente». «¿Vender la casa?», Digger se sorprendió. «¿Pero cómo? Pertenece a Sandra, no puedo...» «Oh, cariño», Ruth sacudió la cabeza. «Eres su marido. Tienes derechos sobre esta casa. Y por cierto, he descubierto algo. Resulta que hay un pequeño problema con las escrituras de la casa. Si actuamos rápido, quizá podamos solucionarlo antes de que Sandra vuelva». Digger parecía confuso. «No sé, mamá, no me parece bien». «¿Mal?», Ruth levantó la voz. «Mal que estés viviendo a la sombra de tu mujer en casa de sus padres. Te mereces algo mejor que eso, Digger. Y si no puedes ocuparte tú mismo, yo lo haré por ti». Con esas palabras, Ruth sacó una carpeta de papeles de su bolso. «Ya he preparado todo el papeleo necesario. Solo necesitamos tu firma». Digger vaciló, mirando los documentos. «No estoy seguro de que esto sea legal». «Es perfectamente legal, querido», le aseguró Ruth. «He consultado a los mejores abogados. Fírmalo y podremos empezar una nueva vida». La mano de Digger tembló al coger el bolígrafo. Se quedó mirando la foto de Sandra en la mesa de la cocina, sintiendo que se le saltaban las lágrimas, pero la voz de su madre, insistente y persuasiva, ahogó toda duda. «Vamos, hijo», le animó Ruth, «es por tu propio bien». Finalmente, Digger respiró hondo y firmó. Ruth sonrió triunfante, guardando rápidamente los papeles. «Has hecho lo correcto, querido», dijo, abrazando a su hijo. «Ya verás cómo pronto me lo agradecerás». Durante los días siguientes, Ruth actuó con notable rapidez y eficacia. Se puso en contacto con un agente inmobiliario, encontró un comprador y completó la transacción en un tiempo récord. Digger parecía estar en una especie de aturdimiento, dejando que su madre gestionara todo el proceso. La noche anterior al regreso de Sandra, Ruth estaba sentada en el salón admirando el nuevo reloj de diseño que llevaba en la muñeca. «¿Ves, Digger?», dijo mostrándoselo a su hijo. «Esto es solo el principio. Pronto tendremos todo lo que siempre hemos soñado». Digger asintió, pero tenía la mirada perdida.
Observó las paredes vacías donde antes colgaban las fotos familiares de Sandra y sintió que le embargaba una extraña sensación de pérdida. ¿Qué le vamos a decir a Sandra?, preguntó en voz baja. Ruth hizo un gesto con la mano. No te preocupes por eso. Yo me ocuparé de todo. Lo importante es que por fin te has librado de esta carga. A última hora de la noche, cuando Ruth ya se había marchado, Digger se sentó en la oscuridad del salón con la fotografía de la boda en la mano. Miró el rostro feliz de Sandra y sintió que un nudo le subía a la garganta. «Lo siento», susurró, pasando el dedo por el rostro de su mujer en la fotografía. «No sé qué me ha pasado, pero ya era demasiado tarde. La casa estaba vendida, los papeles firmados. Sandra volvería mañana y él tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ruth celebraba su victoria. Abrió una botella de champán caro y levantó la copa, contemplando la ciudad nocturna. «Por una nueva vida», brindó. «Y por librarme por fin de esa advenediza de Sandra. Digger me lo agradecerá más tarde». El taxi se detuvo lentamente ante la familiar casa de 2 plantas. Sandra, cansada tras el largo vuelo pero animada por su éxito en la exposición, exhaló aliviada. 2 semanas fuera de casa parecían una eternidad. Pagó al chofer y salió del coche, respirando el aire del lugar. Sus ojos se posaron inmediatamente en las rosas en flor del porche, sus favoritas, que ella misma había plantado la primavera pasada. Su delicada fragancia llenó su corazón de calidez y la alegría del regreso. «Por fin en casa», susurró Sandra sacando las llaves del bolso. Se quedó un momento delante de la puerta, esperando su encuentro con Digger. A pesar del éxito de la exposición, Sandra echaba de menos a su marido en todo momento. Sus conversaciones nocturnas por teléfono eran demasiado breves y tensas, pero ella lo achacaba al cansancio y a la distancia. Al abrir la puerta, Sandra sintió de inmediato que algo iba mal. La casa estaba desacostumbrada al silencio y olía diferente, no a las hierbas que ella solía utilizar para refrescar el aire. En su lugar, se respiraba el penetrante olor del ambientador que tanto le gustaba a Ruth. «¿Digger?», gritó Sandra, entrando en el salón. «He vuelto». Se quedó paralizada en el umbral, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El salón tenía un aspecto completamente distinto. Habían desaparecido las fotografías familiares que adornaban la repisa de la chimenea. Había desaparecido el reloj antiguo de su abuelo que siempre estaba sobre la mesa junto a la ventana. Tampoco estaba el sillón favorito de su padre, donde a Sandra le gustaba sentarse a leer un libro por las tardes. En su lugar había muebles nuevos y modernos que Sandra no había visto nunca. «¿Qué está pasando?», murmuró, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. La habitación que siempre había sido una fuente de consuelo y recuerdos para ella, ahora le parecía extraña y fría. En ese momento, Digger entró en la habitación. Estaba pálido y nervioso. Sus ojos recorrían la habitación evitando mirar directamente a su mujer. Llevaba una camisa nueva que Sandra no había visto nunca. «Sandra, ya has vuelto», dijo inseguro, con la voz apagada y tensa. «Digger, ¿qué está pasando aquí?». Sandra sintió que el miedo le oprimía el pecho. «¿Dónde están todas nuestras cosas? ¿Qué le ha pasado al salón?». Antes de que Digger pudiera contestar, Ruth entró en la habitación. Iba vestida con un traje caro que era claramente nuevo. Alrededor del cuello le brillaba un collar de diamantes que Sandra no había visto nunca. «Oh, Sandra, querida», dijo Ruth con una sonrisa falsa. «¿Qué tal el viaje? Espero que lo pasaras bien en Nueva York». Sandra pasó la mirada de Ruth a Digger y viceversa. Le invadía una sensación de irrealidad ante lo que estaba ocurriendo. ¿Puede alguien explicarme qué está pasando aquí? ¿Por qué la casa tiene un aspecto tan diferente? Ruth se acercó, con voz llena de simpatía fingida. «Sandra, cariño, siéntate. Tenemos noticias». «¿Qué noticias?».
Sandra permaneció de pie, sintiendo cómo aumentaba el pánico. Miró a Digger buscando apoyo, pero él apartó la mirada. Digger finalmente levantó los ojos hacia su mujer. Su mirada estaba llena de culpa y de una extraña determinación. Sandra, nosotros vendimos la casa. Fue como si el mundo se hubiera detenido. Sandra sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se agarró al respaldo de la silla más cercana para no caerse. ¿Qué? ¿Cómo, cómo habéis podido? Esta es mi casa, la casa de mis padres. Eso ya no importa, querida, intervino Ruth con voz casi triunfante. El trato está hecho. Los nuevos propietarios se mudan dentro de una semana. ¿No es maravilloso? Un nuevo capítulo en tu vida. Sandra miró a Digger sin dar crédito a lo que oía. Su voz temblaba de rabia apenas contenida. ¿Cómo has podido? ¿Sin mi consentimiento? Eso es ilegal. No tenías derecho a vender la casa. Digger parecía culpable, pero Ruth intervino rápidamente. En absoluto, cariño. Hemos descubierto algunas inexactitudes en el papeleo. Legalmente, Digger tenía todo el derecho a disponer de la casa. Solo hemos corregido un pequeño error. ¿Inexactitudes? Sandra sintió que la ira aumentaba en ella, eclipsando la conmoción y el dolor. ¿Qué inexactitudes? Esta es la casa de mis padres, la heredé legalmente. No podías cogerla y venderla sin más. Ruth negó con la cabeza. Su rostro expresaba una simpatía fingida. Me temo que eso no es del todo cierto, pero no te preocupes, lo hemos arreglado. Recibirás tu parte de la venta. ¿No es generoso por nuestra parte? Sandra no podía creer lo que estaba pasando. Sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Se volvió hacia Digger, buscando algo de aliento, esperando que solo fuera una broma terrible. Digger, di algo, suplicó. Di que no es verdad, no pudiste hacerlo. Lo siento, Sandra, respondió él en voz baja, apenas audible. Mamá tiene razón. Fue la mejor decisión para todos. No podemos vivir en el pasado para siempre. Sandra sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Apenas podía contener los sollozos. ¿La mejor solución? ¿Vender la casa en la que crecí? La casa en la que cada rincón me recuerda a mis padres. ¿Cómo has podido decidir eso por mí? Cariño. Ruth puso la mano en el hombro de Sandra, su tacto frío y desagradable. Es hora de seguir adelante. No puedes vivir en el pasado para siempre. Digger se merece algo mejor que una vieja casa en las afueras de la ciudad. Sandra se apartó bruscamente del contacto de su suegra. Sus ojos ardían de rabia y dolor. No te atrevas a tocarme. Tú preparaste todo esto, lo sé. Siempre quisiste deshacerte de esta casa, de mí. Sandra, cálmate, intentó intervenir Digger, dando un paso hacia su mujer. ¿Que me calme? Sandra alzó la voz y sus palabras resonaron en la habitación vacía. ¿Has vendido mi casa a mis espaldas y me dices que me calme? ¿Cómo puedes ser tan insensible? Ruth suspiró con simpatía fingida. Entiendo que estés disgustada, pero piensa en el futuro, en Digger. ¿No quieres lo mejor para él? Un nuevo hogar, nuevas oportunidades. Podrías empezar una familia en un lugar mejor. ¿Mejor? Sandra soltó una carcajada amarga. ¿Lo mejor es traicionar a tu mujer? ¿Vender su herencia? ¿Destruir todo lo que ella aprecia? Se volvió hacia Digger con los ojos ardiendo de ira y dolor. A estas alturas, apenas reconocía al hombre con el que se había casado. Creía que me querías. Creía que entendías lo importante que es esta casa para mí. Cada habitación, cada cosa que hay aquí es parte de mí, de mi historia. ¿Cómo pudiste renunciar a eso tan fácilmente? Digger parecía derrotado. Se pasó la mano por el pelo, claramente sin saber qué decir. Sandra, te quiero de verdad. Es solo que tal vez es hora de que sigamos adelante, empezar algo nuevo, juntos. Sandra negó con la cabeza, sin dar crédito a lo que oía. El hombre al que amaba,
El hombre en el que confiaba la había traicionado de la forma más horrible. No te reconozco, Digger. ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo has podido dejar que te manipulara así? Ruth resopló. Su máscara de simpatía empezaba a caerse. Lo único que hice fue abrirle los ojos a la realidad. Le has tenido cautivo de tus recuerdos durante demasiado tiempo. Digger se merece algo mejor que ser el guardián de tu museo de recuerdos. Sandra sintió que la rabia la invadía. Toda la tensión, la conmoción y el dolor que había acumulado salieron disparados. Fuera de mi casa, los dos, no quiero veros. Técnicamente, empezó Ruth, pero Sandra la interrumpió. No me importan tus tecnicismos. Esta es mi casa, y voy a encontrar la manera de demostrarlo. No puedes quitármelo todo así como así. Digger intentó acercarse a su mujer. Su rostro expresaba una mezcla de culpabilidad e impotencia. Sandra, hablemos con calma. Podemos hablar las cosas, encontrar una solución. No. Sandra retrocedió como si fuera a tocar un hierro al rojo vivo. No quiero oírte, no quiero verte. Vete, ahora. Ruth cogió a su hijo bajo el brazo. Su rostro expresaba una mezcla de triunfo y arrepentimiento fingido. Vamos, Digger. Necesita tiempo para darse cuenta de las cosas. Se dará cuenta de que lo hicimos por su bien. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Sandra se desplomó en el suelo, dejando correr las lágrimas. Recorrió con la mirada el salón, que ahora le parecía ajeno y hostil. Cada mueble nuevo, cada detalle del interior gritaba traición. Sandra no podía creer que el hombre al que amaba pudiera traicionarla así. Recordó su boda, los votos que se habían hecho el uno al otro. ¿Cómo había podido desmoronarse todo tan rápidamente? Pero entre el dolor y la desesperación surgió otro sentimiento, la determinación. Sandra sabía que no se rendiría sin luchar. Encontraría la forma de recuperar su casa y hacer que Ruth y Digger respondieran por sus actos. «Os vais a arrepentir», susurró, secándose las lágrimas y levantándose del suelo. «No dejaré que me arrebatéis todo lo que aprecio. Esto es una guerra y lucharé hasta el final». Sandra se acercó a la ventana y miró el jardín que tanto amaba. La determinación se fortaleció en su corazón. Encontraría la manera de arreglar las cosas, le costara lo que le costara. La mañana gris saludó a Sandra con la tenue luz que brillaba a través de las cortinas del piso provisional. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo y sintiendo una pesadez en el pecho. Habían pasado 2 semanas desde el día en que su vida dio un vuelco. 2 semanas de fingimientos, sonrisas y asentimientos. 2 semanas en las que había aprendido a odiar. Sandra se levantó y se acercó a la ventana. La vista de la ajetreada calle era tan extraña comparada con el tranquilo jardín de su antigua casa. Apretó los puños y sintió que las uñas se le clavaban en las palmas. «Contrólate», se susurró a sí misma. «Eres más fuerte que esto». El sonido de la puerta de la habitación abriéndose la hizo relajar rápidamente el rostro, poniéndose una máscara de calma. «Buenos días, amor», dijo Digger al entrar en la habitación. «¿Qué tal has dormido?» Sandra se volvió hacia él con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Bien, cariño, acostumbrándome al nuevo lugar». Digger se acercó y la abrazó. Sandra se obligó a no apartarse, aunque cada caricia suya le producía un escalofrío interno. «Me alegro de que hayas aceptado este cambio», dijo. «Mamá tenía razón. Un nuevo comienzo es exactamente lo que necesitamos». Sandra asintió, luchando contra el impulso de decir todo lo que pensaba de su mamá. En lugar de eso dijo: «Sí, supongo que sí. Por cierto, estaba pensando en invitar a Ruth a cenar esta noche. ¿Qué te parece?» Digger la miró sorprendido. «¿De verdad? ¿Quieres invitar a mamá?» «Por supuesto». Sandra se encogió de hombros. «Al fin y al cabo, forma parte de nuestra familia, y quiero agradecerle su ayuda con la mudanza». Digger la fulminó con la mirada. «Eso es maravilloso, Sandra.
Me alegro mucho de que por fin os llevéis bien. Mientras él se iba a trabajar, Sandra dejó que la sonrisa desapareciera de su rostro. Sacó de debajo de la cama una caja que había sacado a escondidas de la vieja casa. Dentro había copias de todas las escrituras de la casa, viejas fotografías y algunos recuerdos que no podía dejar atrás. Sandra abrió el portátil y empezó a revisar sus correos electrónicos. El último mensaje del abogado que había contratado era alentador. Habían encontrado graves irregularidades en los documentos de venta de la casa. «Estimada señora Cyrus», escribió el abogado, tras revisar detenidamente los documentos que nos ha facilitado, hemos encontrado una serie de incoherencias y posibles infracciones de la ley en la venta de su casa. Hay razones para creer que la transacción podría ser impugnada ante los tribunales. Sugiero que nos reunamos para discutir el camino a seguir. Sandra sintió que el fuego de la esperanza y la venganza se encendía en su pecho. Respondió al correo y concertó una cita para el día siguiente. A continuación, abrió otra carpeta en su ordenador. En ella estaban los resultados de su propia investigación sobre los asuntos financieros de Ruth. Gracias a sus contactos en el banco donde trabajaba, Sandra había conseguido información sobre operaciones sospechosas en las cuentas de su suegra. «A ver cómo cantas cuando Hacienda empiece a hacer preguntas», murmuró Sandra mientras estudiaba las cifras. Durante todo el día había estado preparando la cena, pensando cuidadosamente cada palabra y cada gesto. Cuando sonó el timbre, Sandra respiró hondo, poniéndose la máscara de anfitriona acogedora. «Ruth, qué alegría verte», exclamó abriendo la puerta. Ruth entró y miró el piso con ojo crítico. «Sandra, querida, veo que te has instalado muy bien». «Sí, gracias por tu ayuda», respondió Sandra conduciendo a su suegra al salón. «No podríamos haberlo hecho sin ti». La cena transcurrió en un ambiente tenso, oculto bajo una capa de sonrisas falsas y conversaciones ociosas. Sandra hacía el papel de nuera agradecida, escuchando atentamente los consejos de Ruth sobre la mejor manera de establecer su nueva vida. «¿Sabes, Sandra?», dijo Ruth mientras tomaban el postre. «Me alegro mucho de que por fin te hayas dado cuenta de lo importante que es seguir adelante. Tu apego al pasado solo ha estado arrastrando a Digger». Sandra sintió que todo le hervía por dentro, pero mantuvo la calma. «Tienes razón, Ruth. A veces hay que dejar ir el pasado para poder avanzar hacia el futuro». «Exacto», exclamó Ruth asintiendo satisfecha. «Me alegro de que te hayas dado cuenta». Cuando los invitados se marcharon, Sandra se asomó a la ventana para contemplar la ciudad de noche. Sentía que la determinación crecía en su interior. Cada palabra de Ruth, cada mirada de suficiencia, no hacían más que reforzar su deseo de venganza. Aquella noche, con Digger ya dormido, Sandra se sentó frente al ordenador y trazó un plan de acción. Sabía que el camino hacia la justicia sería largo y arduo, pero estaba dispuesta a todo. «Recuperaré mi casa», susurró, mirando la foto de sus padres. «Y les haré pagar por todo, todo, maldita sea. Segundo». Sandra cerró los ojos, imaginando el momento del triunfo. Podía ver el shock en la cara de Ruth, el remordimiento en los ojos de Digger. Casi podía sentir las llaves de su casa en la mano. «Esto es la guerra», pensó Sandra mientras se iba a la cama. «Y pienso ganar». Mientras se dormía, sonrió, sabiendo que cada día de fingimiento la acercaría más a su objetivo. La venganza iba a ser dulce, y Sandra iba a saborear cada momento. Sandra golpeó nerviosamente el volante con los dedos mientras aparcaba delante de una acogedora cafetería del centro de la ciudad. Había llegado una hora antes de su cita para prepararse mentalmente para una reunión que podría cambiarlo todo. En su bolso llevaba un grueso legajo de documentos, fruto de noches en vela y de una minuciosa investigación. John Peterson, el comprador de su casa, había accedido a la reunión tras varias llamadas insistentes de Sandra. Ella esperaba poder convencerle de que renegociara el trato,
pero se daba cuenta de lo difícil que era la tarea. Exactamente a las 2 de la tarde, un hombre alto vestido con un estricto traje de negocios entró en el café. Sandra lo reconoció inmediatamente por una fotografía que había encontrado en Internet. Respiró hondo, se armó de valor y se levantó. «Señor Peterson». Sandra le tendió la mano. «Gracias por quedar». John le estrechó la mano, escrutando el rostro de Sandra. «S.R.A. Cyrus, supongo. Confieso que su llamada me ha sorprendido. No todos los días un vendedor intenta recuperar una propiedad ya vendida». Se sentaron a la mesa y Sandra sintió que el corazón se le aceleraba. Se dio cuenta de que el éxito de todo su plan dependía de esta conversación. «Señor Peterson, sé que mi petición puede parecer extraña, pero quiero hablar de la posibilidad de recuperar la casa», empezó Sandra, intentando que su voz sonara segura. John frunció el ceño, reclinándose en su silla. «Señora Cyrus, el trato ya está hecho. Su marido y yo hemos firmado toda la documentación necesaria. Ya he iniciado el proceso de mudanza. Esa es la cuestión». Sandra se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Esta transacción se hizo sin mi conocimiento ni consentimiento. La casa era de mis padres, la heredé legalmente. Mi marido y su madre actuaron no del todo honestos». Sacó una carpeta de documentos y los extendió delante de John. «Aquí hay pruebas de que hubo graves irregularidades en la venta de la casa. Mi abogado está dispuesto a impugnar la venta ante los tribunales». John escudriñó los papeles con el rostro cada vez más serio. «Eso es bastante convincente, pero ¿qué propones? Y, perdona que te sea franco, ¿de dónde vas a sacar los fondos para la recompra?». Sandra respiró hondo. Era una pregunta que esperaba y para la que se había preparado cuidadosamente. «Estoy dispuesta a recomprar la casa al mismo precio que usted. Más una compensación por las molestias», dijo con firmeza. «En cuanto a los fondos, cuando murieron mis padres, me dejaron no solo la casa, sino también una considerable cantidad de dinero. Nunca se lo dije a mi marido, prefería vivir de lo que ganaba. Ahora me doy cuenta de que fue una sabia decisión». Sandra sacó otro documento, un extracto de su cuenta personal que ni siquiera Digger sabía que existía. «Aquí está la confirmación de que dispongo de la cantidad de dinero que necesito». John estudió el extracto. Sus cejas se alzaron sorprendidas. «Impresionante, señora Cyrus, pero permítame preguntarle, ¿por qué no ha utilizado estos fondos antes? Por ejemplo, para ampliar su negocio». Sandra sonrió con tristeza. «Ese dinero es el último vínculo con mis padres. Lo he estado guardando para un día lluvioso, esperando que nunca llegara. Pero ahora estoy dispuesta a usar cualquier cosa para recuperar nuestro hogar familiar». John golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «¿Y qué hay de tu marido? ¿Y su madre? Por lo que tengo entendido, fueron ellos quienes iniciaron la venta». «Actuaron ilegalmente», dijo Sandra con firmeza, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. «Y pienso llevarlos ante la justicia, pero primero quiero recuperar mi casa. Señor Peterson, comprendo que esto le esté causando molestias. Por lo tanto, estoy dispuesta a ofrecerle una compensación adicional por su tiempo y esfuerzo». Tras una larga discusión y revisión de los documentos, John finalmente asintió. «Muy bien, S.R.A. Cyrus. Su historia y sus pruebas son bastante convincentes. Estoy dispuesto a reconsiderar el trato, pero lo quiero legalmente limpio, sin lagunas ni cabos sueltos». «Por supuesto». Sandra sintió que se quitaba un enorme peso de encima. «Mi abogado preparará todo el papeleo necesario. Podemos vernos mañana para la firma». Al salir del café, Sandra se permitió una amplia sonrisa. El primer paso, y el más importante, estaba dado. Entró en su coche, sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. «Señor Brown, soy Sandra Cyrus. Tengo buenas noticias. Peterson ha aceptado un acuerdo inverso. Tenga todo el papeleo listo para mañana».
Los días siguientes pasaron en febril preparación. Sandra se reunió con su abogado, preparó documentos, reunió pruebas de las maquinaciones de Ruth. También planeó cuidadosamente cómo presentar la noticia a Digger y Ruth. Sandra decidió celebrar una cena familiar en la que revelaría toda la verdad. Sabía que sería una conversación difícil, pero estaba preparada para todo. La noche anterior al día X, Sandra estaba sentada en su piso provisional revisando todo el material que había reunido. Sobre la mesa había documentos sobre la venta ilegal de la casa, los extractos de las cuentas de Ruth que demostraban el fraude financiero y un nuevo contrato de compraventa que decía que la casa volvía a pertenecer a Sandra. Ella mostró una foto de sus padres delante de la casa. Se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar sus caras sonrientes. «Lo he conseguido, mamá, papá», susurró Sandra. «He recuperado nuestro hogar, y no dejaré que nadie más nos la quite». El sonido de la puerta al abrirse la hizo guardar rápidamente todos sus papeles. Digger entró, cansado tras un día de trabajo. Sandra sintió una punzada de dolor al mirar a su marido. A pesar de su traición, una parte de ella seguía queriéndole. «Hola, amor», dijo, besando a Sandra en la mejilla. «¿Qué tal el día?» Sandra sonrió, intentando que su voz sonara informal. «Estupendo. He hecho tu cena favorita». Durante la comida, Sandra observó atentamente a su marido, intentando ver si quedaba algo en él del hombre con el que se había casado. ¿Podría volver a confiar en él? «Digger», empezó con cautela, «estaba pensando en invitar a tu madre a cenar mañana. ¿Qué te parece?» Digger levantó las cejas, sorprendido. «¿En serio? Sería estupendo. Me alegro de que por fin os llevéis bien». Sandra asintió, sintiendo que todo su interior se apretaba de anticipación y miedo. «Sí, creo que deberíamos reunirnos todos, discutir nuestro futuro». La velada prometía ser calurosa, y no solo por el tiempo veraniego. Sandra puso la mesa con cuidado, colocando la mejor vajilla y cristalería. Hoy era el día del juicio final y quería que todo estuviera perfecto. El timbre sonó a las 7 en punto. Sandra respiró hondo, se puso la máscara de anfitriona hospitalaria y abrió la puerta. «Ruth, Digger, bienvenidos», sonrió mientras dejaba pasar a sus invitados. Ruth, como siempre, miró el piso con ojo crítico. «Oh, Sandra querida, te has esforzado mucho. Es casi como una casa de verdad». Sandra se tragó la respuesta mordaz. «Gracias, Ruth. Pasa. La cena está casi lista». Mientras comían, Sandra mantuvo una conversación informal mientras observaba cómo Ruth y Digger se relajaban. No tenían ni idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Cuando terminó el postre, Sandra se levantó y se acercó a una pequeña caja fuerte que había en un rincón de la habitación. «Tengo una sorpresa para vosotros», dijo, sacando una carpeta. Ruth se inclinó hacia adelante con interés. «¿De qué se trata, querida? ¿Por fin has decidido vender tu floristería?» Sandra sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «No, Ruth, es algo mucho más interesante». Abrió una carpeta y empezó a extender los papeles sobre la mesa. «Este es el contrato de compraventa de nuestra casa, la misma que tan apresuradamente vendiste a mis espaldas». Digger se puso pálido. «Sandra, ya hablamos de esto». «No, Digger», le interrumpió Sandra. «No hemos discutido nada. Tú y tu madre lo decidisteis todo por mí». Sacó el siguiente documento. «Y este es un nuevo contrato de venta, con fecha de ayer, lo que me convierte a mí, Sandra Cyrus, en la única propietaria de la casa». Ruth se levantó de un salto, con la cara contorsionada por la ira. «¡Qué tontería! No puede ser verdad». Sandra continuó tranquilamente. «Sí puede ser, Ruth. Me reuní con el señor Peterson y le expliqué la situación. Se mostró muy comprensivo, sobre todo cuando se enteró de la ilegalidad del primer trato. Se volvió hacia Digger. «No tenías derecho a vender la casa sin mi consentimiento.
era ilegal e inmoral. Digger parecía perdido. Pero mamá dijo que era legal. Oh, seguro que eso es lo que dijo, asintió Sandra. Hablando de legal, Ruth, ¿te importaría explicar estas interesantes transacciones en tus cuentas? Extendió los extractos bancarios. Ruth palideció al ver las cifras. ¿De dónde los has sacado?, siseó. Tengo mis fuentes, respondió Sandra, y estoy segura de que Hacienda estará muy interesada en esta información. Ruth se abalanzó sobre los documentos, pero Sandra los guardó rápidamente. Ni se te ocurra, mi abogado ya tiene copias. Digger desvió la mirada de su madre a su mujer. No entiendo. Mamá, ¿de qué está hablando? Sandra sonrió amargamente. Oh, Digger, tu madre no solo te manipuló, utilizó la venta de nuestra casa para blanquear dinero, con bastante torpeza, debo decir. Ruth se desplomó en su silla, evaporándose su arrogancia. ¿No te atreverías? Me atrevo, dijo Sandra con firmeza. Me has arruinado la vida, has intentado quitarme todo lo que aprecio. Ha llegado la hora de la venganza. Se volvió hacia Digger. Puedes elegir, puedes ponerte de mi lado, ayudar a arreglar lo que has hecho, o puedes irte con ella y compartir su destino. Digger parecía derrotado. Sandra, yo no sabía. Claro que no lo sabías, dijo Sandra en voz baja. Estabas demasiado ocupado intentando complacer a tu madre para darte cuenta de cómo te manipulaba. Ruth se levantó de repente de un salto y corrió hacia la puerta. Sandra sacó el teléfono con calma. No te aconsejo que corras, Ruth. La policía está de camino. Están muy interesados en tus maquinaciones financieras. Ruth se quedó paralizada, con el rostro contorsionado por la rabia y el miedo. Tú lo planeaste todo. Sandra asintió. Sí, lo planeé. Mientras pensabas que estaba resignada, yo trabajaba para recuperar lo que era mío por derecho y para hacerte responsable de tus actos. Se volvió hacia Digger. Última oportunidad. ¿Estás conmigo o con ella? Digger miró a su madre, luego a Sandra. En sus ojos se leía una lucha. Finalmente, dio un paso hacia Sandra. Ia, estoy contigo. Lo siento, Sandra. He sido tan idiota. Ruth soltó un grito de rabia. Desagradecida, después de todo lo que he hecho por ti. En ese momento llamaron a la puerta y se oyó una voz. ¡Policía! ¡Abran! Sandra se dirigió tranquilamente hacia la puerta. Aquí, oficial. La mujer que busca está dentro. Mientras los policías entraban y empezaban a leerle sus derechos a Ruth, Sandra se volvió hacia Digger. Su rostro expresaba una mezcla de remordimiento y esperanza. Sandra, yo soy muy culpable. Estaba cegado y permití que mamá me manipulara. Pero ahora me doy cuenta del error que cometí. Quizás podamos arreglarlo. ¿Empezar de nuevo? Sandra lo miró con una mirada larga y fría. Luego una sonrisa sarcástica apareció en sus labios. «Oh, Digger», dijo sacudiendo la cabeza. ¿De verdad creías que, después de todo lo que ha pasado, te perdonaría y empezaríamos de nuevo? Eres doblemente idiota si creíste eso. Digger se puso pálido, su esperanza derritiéndose ante sus ojos. «Pero te elegí a ti antes que a mamá», murmuró. Sandra se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Me elegiste a mí? ¿Después de vender mi casa a mis espaldas? ¿Después de traicionarme a mí y a todo en lo que creíamos? No, Digger. No me elegiste a mí. Elegiste salvar tu propio pellejo cuando te diste cuenta de que el barco se hundía. Caminó hacia la puerta y la abrió de par en par. Ahora sal de mi casa. Y sí, esta es mi casa. La he recuperado sin tu ayuda. Digger se quedó de pie, atónito, sin moverse de su asiento. ¿No me has oído? Sandra alzó la voz. He dicho que te largues. Mi abogado te enviará los papeles del divorcio y trata de firmarlos tú mismo esta vez, en lugar de falsificar una firma como tu querida momia. Digger se dirigió lentamente hacia la salida, aún sin creerse lo que estaba ocurriendo.
En la puerta se detuvo y se volvió hacia Sandra. «Te quería de verdad», le dijo en voz baja. Sandra le miró directamente a los ojos. «Y yo a ti, pero mataste ese amor con tus propias manos. Adiós, Digger». Cerró la puerta tras él, apoyó la espalda en ella y respiró hondo. Era el final de un capítulo de su vida, pero el principio de uno nuevo. Y en este nuevo capítulo sería más fuerte, más lista, y no dejaría que nadie se interpusiera en su camino. La noticia de los dramáticos acontecimientos en la casa de los Cyrus corrió como la pólvora. El teléfono de Sandra no paraba de sonar con llamadas de amigos y familiares ansiosos por conocer los detalles. Sandra estaba sentada en su nueva casa, tomando té y mirando el jardín familiar que había junto a su ventana. El timbre de su teléfono móvil interrumpió sus cavilaciones. «Sandra, Dios mío, ¿qué pasa? Acabo de enterarme de la noticia». La voz de Emma, la mejor amiga de Sandra, sonaba emocionada. Sandra suspiró. «Es una larga historia, Em. En pocas palabras, Digger y su madre vendieron la casa a mis espaldas, la recuperé y pedí el divorcio». «Maldita sea», Emma exhaló. «Siempre supe que Ruth era una bruja de verdad, pero ¿Digger? ¿Cómo pudo?» «Resulta que no conocía de nada al hombre con el que me casé», replicó Sandra con amargura. «Estaré en tu casa dentro de 1 hora con una botella de vino», dijo Emma con firmeza. «¿Necesitas apoyo?» A la conversación con Emma siguieron llamadas de otros amigos y familiares. Las reacciones iban desde la conmoción hasta el enfado con Digger y Ruth. El tío de Sandra, George, prometió patearle el culo a ese traidor, y Sandra tuvo que pasar bastante tiempo intentando calmarlo. Por la noche, cuando Emma llegó con el vino prometido, Sandra por fin se permitió relajarse. «¿Sabes?», dijo recostándose en el sofá. «Me siento extrañamente libre. Es como si me hubiera quitado un enorme peso de encima». Emma apretó la mano de su amiga. «Eres increíblemente fuerte, Sandra. Estoy orgullosa de ti». Mientras tanto, Digger estaba sentado en un motel barato a las afueras de la ciudad, mirando al vacío. Su vida se desmoronaba como un castillo de naipes y no sabía qué hacer a continuación. Repasaba una y otra vez en su cabeza los acontecimientos de las últimas semanas, tratando de averiguar en qué había fallado todo. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo se había dejado manipular por su madre? Digger sacó su teléfono y abrió una galería de fotos. Aquí estaban él y Sandra el día de su boda, felices y enamorados. Aquí estaban sus primeras navidades en casa de los padres de Sandra. Los recuerdos se agolparon en su memoria, causándole un dolor agudo en el pecho. Marcó el número de Sandra, pero inmediatamente le saltó el buzón de voz. «El abonado no está disponible temporalmente», informó una voz mecánica. Digger sonrió amargamente. «No disponible. Probablemente para siempre». Entonces llamó a su mejor amigo, Mike. «Tío, ¿estás bien?», preguntó Mike al oír la voz entrecortada de Digger. «No, en absoluto», respondió Digger. «Lo he arruinado todo, Mike. Mi matrimonio, la confianza de Sandra, todo. Me he enterado de lo que ha pasado», dijo Mike con cautela. «¿Es cierto que vendiste la casa sin que Sandra lo supiera?». Digger gimió. «Claro que sí, fui un idiota. Dejé que mi madre me convenciera de que era lo mejor». «Tu madre siempre supo manipular», observó Mike. «Pero tío, esto es exagerado, incluso para ella». «Lo sé». Digger sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Quiero a Sandra, Mike. De verdad que la quiero, pero la he fastidiado». «Quizás no sea demasiado tarde para arreglarlo», sugirió Mike. Digger negó con la cabeza, aunque su amigo no podía verlo. «¿No viste su cara cuando me echó? Había tanto dolor y decepción en sus ojos. Nunca lo olvidaré». Se quedó callado un momento y luego añadió en voz baja. «No merezco su perdón». Mike suspiró. «Mira, ven a mi casa. No deberías estar solo ahora». Digger aceptó, sintiéndose agradecido por el apoyo de su amigo.
Mientras tanto, en casa de Sandra, sonó el timbre. Abrió la puerta y vio a su tía Laura y a su tío George. «Cariño», Laura abrazó a su sobrina con fuerza. «Hemos venido en cuanto nos hemos enterado». George parecía sombrío. «Siempre tuve la sensación de que a ese tipo le pasaba algo. ¿Dónde está ahora? Quiero decirle unas palabras amables». «Tío George, no lo hagas», dijo Sandra cansada. «No cambiará nada». Caminaron hasta el salón, donde Emma ya estaba sirviendo vino para los recién llegados. «Estoy tan orgullosa de ti, cariño», dijo Laura mirando a su sobrina. «Has demostrado tanta fuerza y valentía, tus padres estarían muy orgullosos». Sandra sonrió débilmente, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta al mencionar a sus padres. «Gracias, tía Laura, pero, sabes, a veces me siento muy cansada y vacía». «Eso es normal», dijo George suavemente. «Has pasado por muchas cosas, pero recuerda, siempre estamos aquí para ti, somos tu familia». Sandra asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar, rodeada del amor y el apoyo de su familia y amigos. Y al otro lado de la ciudad, Digger estaba sentado en el coche de Mike, mirando las luces de la ciudad nocturna que pasaban zumbando. Sentía que había perdido algo que no tenía precio y no sabía si algún día podría recuperarlo. «Te quiero, Sandra», susurró en la oscuridad, «y lamento eternamente lo que hice». Pero sus palabras se las llevó el viento, y Sandra ya no las oyó. El dorado otoño fue sustituido por un gélido invierno, y luego por una tímida primavera. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico día en que Sandra había desenmascarado las maquinaciones de Ruth y Digger. En ese tiempo, la vida de Sandra había cambiado radicalmente, como si con la confusión hubieran surgido nuevas oportunidades. Su negocio de flores despegó de repente. Tal vez la historia de la casa atrajo la atención y la simpatía de la gente, o tal vez fue el karma recompensando a Sandra por su resistencia. En cualquier caso, ahora tenía una cadena de 5 tiendas por toda la ciudad y el negocio iba mejor que nunca. Una mañana, mientras Sandra arreglaba ramos de flores frescas en el escaparate de su tienda principal, sonó el timbre de la puerta. Emma, la mejor amiga de Sandra, entró con cara de preocupación. «Hola, dijo Sandra con una sonrisa. «Hoy llegas temprano». Emma frotó nerviosamente la correa de su bolso. «Sandra, tenemos que hablar. ¿Has oído hablar de Digger?» Sandra se congeló, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso. «No». «¿Por qué?» Emma respiró hondo. «Se rumorea que las cosas le van muy mal. Lo despidieron del trabajo cuando se enteraron de lo que había pasado con la casa. Al parecer, la reputación del bufete no podía soportar semejante escándalo». Sandra escuchó en silencio, ajustando distraídamente las flores del jarrón. «Eso no es todo», continuó Emma. «Ruth está en la cárcel y Digger dicen que vive en un piso barato en las afueras y que apenas llega a fin de mes. Alguien lo vio en la cola de la sopa gratis de la iglesia». Sandra se desplomó en su silla, tratando de dar sentido a lo que había oído. A pesar de todo el dolor que Digger le había causado, no podía permanecer indiferente. «Gracias por decírmelo, dijo Sandra en voz baja. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Emma con cautela. Sandra negó con la cabeza. «No lo sé. Tengo que pensarlo». Al día siguiente, Sandra aparcó delante de un bloque de apartamentos en las afueras de la ciudad. Se quedó sentada en el coche durante un buen rato, recobrando la cordura antes de salir. Subió las escaleras hasta el 3er piso, encontró el piso correcto y llamó a la puerta. Durante un buen rato nadie contestó, y Sandra estaba a punto de marcharse cuando la puerta se abrió lentamente. En el umbral estaba Digger. Parecía agotado y envejecido, con una barba incipiente y una mirada apagada. «¿Sandra?», dijo sorprendido, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Qué haces aquí?».
Ella le tendió el sobre, tratando de ignorar cómo le temblaban las manos. Me he enterado de tu situación. Aquí hay dinero. No es mucho, pero te ayudará a salir adelante durante un tiempo. Digger se quedó mirando el sobre, dudando si cogerlo o no. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No puedo aceptarlo. Después de todo lo que he hecho, no merezco tu amabilidad. Puedes, dijo Sandra con firmeza, y lo harás. Piensa en ello como el último acto de nuestro matrimonio, o el primer acto de perdón, si quieres. Digger cogió el sobre lentamente y sus dedos rozaron ligeramente la mano de Sandra. Gracias, dijo en voz baja. No sé qué decir. No digas nada, respondió Sandra. Simplemente intenta recuperarte. Se dio la vuelta para marcharse, pero Digger la llamó. Sandra. Ella se dio la vuelta. Lo siento mucho, por todo. Cada día me arrepiento de lo que hice. Sandra asintió. Lo sé, Digger, lo sé. Con esas palabras se marchó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Una semana después, Sandra estaba sentada en su acogedora oficina, revisando solicitudes de trabajo. Necesitaba personal de mudanzas para una nueva tienda que abriría el mes siguiente. Uno de los currículos la dejó helada. Digger Cyrus. Después de pensárselo mucho, Sandra decidió llamarlo para una entrevista. Cuando Digger entró en la oficina, sintió que se le apretaba el corazón. Tenía mejor aspecto que la última vez que se vieron, pero seguía pareciendo una sombra de sí mismo. ¿Por qué quieres trabajar aquí?, preguntó cuando Digger se sentó frente a ella. Él la miró directamente a los ojos. Sinceramente, porque nadie más me contrata. Mi nombre se ha vuelto tóxico en esta ciudad. Se quedó callado un momento y luego añadió, pero también porque quiero redimirme ante ti de alguna manera. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quizá al menos pueda compensarte un poco. Sandra estudió su rostro con atención, tratando de ver en él al hombre que una vez había amado. Es un trabajo duro, Digger, mucho trabajo físico, turnos largos. ¿Estás preparado? Digger asintió sin vacilar. Estoy preparado para todo, Sandra. Dame una oportunidad y te demostraré que puedo ser útil. Después de pensarlo un momento, Sandra dijo, Bien, te acepto, pero te advierto, nada de favores. Eres una empleada como las demás. Y si veo siquiera un indicio de que intentas manipular la situación, eso no ocurrirá, dijo Digger con firmeza. Gracias, Sandra. No te defraudaré. Pasaron otros 3 meses. Digger trabajó duro, sin faltar ni un solo día. Hacía en silencio el trabajo más duro, sin quejarse ni pedir más. Sandra le observaba a menudo desde lejos, notando cómo volvía poco a poco el brillo de sus ojos, cómo se enderezaban sus hombros. Una noche, cansada tras un largo día de trabajo, Sandra volvió a casa. Al acercarse al porche, notó algo inusual. En la puerta había un enorme ramo de flores perfectamente arreglado. Era tan bonito que Sandra se quedó sin aliento. Cogió el ramo con cuidado y vio que llevaba una nota. Al abrirla, Sandra leyó: Sandra, sé que no merezco el perdón, pero quiero que sepas que cada día te agradezco la oportunidad que me diste. Este ramo es una pequeña parte de la belleza que trajiste al mundo. Me has enseñado a ver la belleza incluso en los momentos más oscuros. Gracias por todo. Digger. Sandra permaneció en el porche largo rato, sosteniendo el ramo y releyendo la nota. Sintió que le entraba calor en el pecho y que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cuando entró en casa, puso el ramo en un jarrón y se sentó en el sofá a mirar las flores. Sandra no estaba preparada para perdonar completamente a Digger, probablemente nunca lo estaría. Pero al contemplar aquellas flores, se dio cuenta de que estaba preparada para seguir adelante, con el corazón ligero y el futuro abierto. No sabía qué le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía esperanzada. Esperanza de que incluso de los momentos más oscuros puede surgir algo hermoso, como estas flores que florecen en su salón.